alabado sea tu nombre. Queremos oír tu palabra, queremos, Señor, instruir en la palabra tuya, Señor, que seamos instruidos por ti y por la presencia, por la llenura y por la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Cristo de la gloria, a esta hora de la mañana. Respáldanos, úngelos, Señor, para que se hable solo de tu palabra y no permitas que el hombre introduzca palabras de pensamiento humano, carnal. No, Señor, para que no se ensucie tu palabra, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, te oramos y honramos y alabamos y que seamos de alguna manera u otra edificados por tu palabra. Señor, ayúdanos a presentarnos ante ti como un obrero que usa bien la palabra y que no tiene ante tu presencia, no tiene de qué avergonzarse, y que la palabra es usada de acuerdo a la unción y la llenura y la plenitud de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Como siempre de costumbre decimos, hermanos, que usted pueda tener un cuaderno, un lápiz, una Biblia a mano, para que vaya anotando los puntos que a usted le parezcan interesantes con lo que Dios nos quiere esta mañana recordar. Todo lo que yo creo que todo lo que la palabra nos habla siempre es como un recuerdo para nosotros, instrucción. Ustedes ya, muchos de ustedes son creyentes por años y son cosas que de repente nosotros ya las sabemos, pero Dios reincide muchas veces en repetirnos, en decirnos, enseñarnos, amonestarnos de alguna manera en lo mismo para que podamos asimilarlo, entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Muy bien, así que una Biblia, un cuaderno y un lápiz con atención para que escuchemos lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos esta mañana. Vamos a abrir la Biblia para hablar. El tema se llama conservar una conciencia acrisolada. Así se llama el tema. Conservar una conciencia acrisolada. ¿Qué es acrisolada? Una conciencia limpia, una conciencia pura, una conciencia transparente. Eso significa acrisolada. Vamos a ver la segunda carta de Corintios, capítulo 1, en el verso 12. Vamos a concentrarnos ahí como el texto de introducción a esta hora de la mañana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Señala, y lo vamos a leer textualmente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esta es la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Pablo aquí está apelando a un tribunal supremo. ¿Por qué está apelando? Porque lo están acusando en Corintio, falsos maestros, lo están acusando de orgullo, de servirse a sí mismo, de ser indigno, de ser voluble, de ser incompetente, de ser orgulloso, de ser engreído, y muchas cosas más lo acusaban. Y él está apelando al tribunal supremo que hay aquí en la tierra, más alto que puede haber. Y el tribunal supremo más alto que hay aquí en la tierra y que puede haber es su propia conciencia. La conciencia es una advertencia que tenemos dentro de nosotros que nos advierte de alguna manera u otra cómo está funcionando nuestra relación íntima con el Señor. Y Pablo señala en el texto explícitamente, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. La conciencia, entonces,
es la corte más elevada en la tierra. Para que lo vaya notando usted, la conciencia es el sistema de advertencia del alma. De hecho, en Romanos 2:15 dice, su conciencia lo va a acusar o lo va a defender si está haciendo algo correcto o no. Lo señala Romanos 2:15. La conciencia es el mejor crítico de nosotros, pues la conciencia sabe lo que está lo más oculto de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. La conciencia, su conciencia sabe perfectamente lo más oculto que hay dentro de usted y de lo que hay dentro de mí. Es nuestra conciencia y Dios la ha creado, la hizo para algo. Si queremos experimentar una vida de gozo, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de victoria en Cristo, entonces debemos empezar por tener una conciencia totalmente limpia, una conciencia pura delante de nuestro Dios. Esa, escuche bien esto, hermano, esa debe ser la meta de todo creyente, de todo hombre creyente, de toda mujer creyente. Esa debe ser la meta, su meta, mi meta, nuestra meta debe ser tener una conciencia absolutamente limpia delante del Señor. Pablo dijo, me pueden acusar de lo que quieran. Eso es lo que quiere señalar el texto. Me pueden decir lo que quieran, acúsenme de lo que quieran, dijo. Pero estoy viviendo el testimonio de mi conciencia. Y mi testimonio de mi conciencia, dice Pablo, es vivir en santidad y de una vida piadosa. ¿Qué significa tener una vida piadosa? Una relación, pero excelente con Dios. Cuando usted dice, y si alguien lo puede acusar de algo, usted dice, estoy viviendo el testimonio de mi conciencia porque estoy viviendo una vida en plena santidad y una vida piadosa con mi Dios. Su conciencia puede estar tranquila delante de Dios si está haciendo la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. Debemos experimentar este tipo de confesión de parte de nuestra conciencia. Constantemente usted debe experimentar este tipo de testimonio y de vivir este tipo de experiencia. Pero ¿sabe qué, querido amigo, querido hermano? Hay un problema. Y hay un problema que se llama pecado. Sí, pecado, así se llama. Y el pecado va a afectar siempre toda nuestra vida, toda nuestra vida. La pecaminosidad se encuentra prácticamente en el núcleo de nuestra alma. Y de ahí dijo Jesucristo el Señor, allá en Mateo capítulo 15, versículo 19, 20, dice el Jesús sus propias palabras, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué salen ahí? Los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas salen de ahí y esos son los que contaminan al hombre. Por lo tanto, Jesús está declarando que hay cosas dentro que van a ir directamente a atacar nuestra conciencia. Entonces la conciencia cuando está saturada en el Señor, la conciencia cuando está saturada de la palabra de Dios, la conciencia va a defenderse y va a rechazar eso que le va a venir a atacar lo que hay dentro del corazón. ¿Por qué?
porque el pecado, como dijimos recién, está en la médula del alma. Nuestra tendencia hacia el pecado, vamos a tener que luchar hasta el último día de nuestra vida con esto. Es una lucha permanente, constante, por nuestra naturaleza caída, aunque ya nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, tendremos que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa. En Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20 dijo, porque del corazón van a salir estos. Usted lo puede leer después con calma ahí. En Lucas 6:45, Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Son palabras textuales de Jesús. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puede anotar ese texto para que lo analice después. La naturaleza humana ama el pecado. Ese es el problema, que la naturaleza humana ama el pecado, y amar al pecado significa separarse de Dios, y en el fondo es odiar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Nacemos amando el pecado? Sí, es verdad. Amándonos incluso a nosotros mismos, odiando la justicia de Dios y odiando a Dios mismo. En ese estado fuimos rescatados. El pecado emana de nuestra voluntad. El pecado que hay en nosotros se manifiesta de una manera siempre deliberada. El pecado se va a manifestar siempre de una manera deliberada contra Dios. Todo lo que usted haga de pecado, lo que yo haga de pecado, se va a manifestar deliberadamente contra Dios y nadie más. Y la Biblia dice, voy a tomar dos textos nomás para esto, porque la Biblia dice, ¿cómo van a razonar los pecadores? Por ejemplo, en el Salmo 12:4 dice, a los que han sido por nuestra lengua, prevalecemos, dice. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién? Y hacen una pregunta ahí estos tipos. ¿Quién es Señor de nosotros? Es como que dijeran, Dios no tiene derecho sobre nosotros. En otras palabras, yo voy a decir lo que quiera. Eso señala que el pecado va a llevar a responder de esa manera. Fíjese que en Isaías 57:4 señalan que caracteriza a los pecadores como, escuche bien lo que dice ahí y después lo puede analizar usted. Isaías 57:4 dice que caracteriza a los pecadores como niños rebeldes que le sacan la lengua a Dios. ¿Escuchó eso? Como niños rebeldes que le sacan la lengua a Dios. El pecado, escuche bien esto que lo que voy a decir. El pecado anhela derrocar a Dios, sacarlo de su trono, sacarlo de su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el pecado va a tratar de sacarlo de ahí de alguna manera u otra. Esta es la lucha contra el pecado. Y dice, él va a querer colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. Ahí donde debemos estar alerta, ahí donde debemos tener cuidado que el pecado no tenga cabida en la vida de nosotros para no darle lugar y destronar a Dios. El orgullo dice, muévete Dios. Yo estoy a cargo, yo me voy a hacer a cargo de esto, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que dice el orgullo. Cuidado con el pecado del orgullo. Por lo tanto, todo el pecado en su médula es prácticamente una blasfemia a Dios. Todo tipo de pecado es una blasfemia a Dios. ¿Por qué? Porque ataca directamente a su creador, ataca directamente a Dios. El pecado. Cuando llegamos a este mundo, amamos el pecado
Y la palabra de Dios nos ha relatado muchas veces en el estado en que nos encontramos, muertos en delitos y que más dice pecados, infractores de la ley de Yahweh, la ley de Dios, dice. Y muchas veces decíamos nosotros y recordamos a veces con nuestra mente para disfrutar esos momentos, decíamos esos momentos que la pasé bien cuando estaba en el mundo. Tenemos como una cierta melancolía, debemos desconectarnos de esa clase de pensamiento, la conciencia pura, la conciencia limpia va a hacer que nuestra vida cada día vivamos en ascenso en este proceso que se llama la santidad. La conciencia nos dice que somos culpables, nos amartilla, es como un sonido imparable que está sonando en nuestros oídos espirituales. Y muchas veces la conciencia nos está hablando que está mal lo que estamos haciendo. La conciencia nos dicta, cuando está pura nos está diciendo, no, no haga esto, no hagas esta cosa, está mal. Pero muchas veces nosotros vamos a callar nuestra conciencia. Y podemos hacer esto de tres maneras. Anótela. La número uno, para poder hacer callar nuestra conciencia, ¿qué hacemos? Tratamos de encubrir nuestro pecado. ¿Cómo? Tratamos de encubrir nuestro pecado, tratamos de enmascararlo. Muchas veces esto es muy sutil, a veces ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta de esto. Y esto no es nuevo. Fíjese que usted ya conoce la historia de Adán y Eva, que cuando se vieron desnudos, se hicieron traje para tapar su vergüenza delante de Dios. Enmascararon, encubrieron su desobediencia, su pecado. ¿Se acuerda de David cuando pecó con Betsabé? Betsabé quedó embarazada y David trató de hacer pasar a ese hijo a su esposo. Betsabé está casada con Urías. Y en su desesperación, David mandó en la primera línea a Urías en el ejército, en el combate, para que mataran a Urías. Y mientras él esperaba que tuviera la guagua, Betsabé, él ocultó su pecado, horrible pecado. Lo ocultó, lo enmascaró, como que todo estaba bien. ¿Y sabe lo que dice David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué significa eso? Él se enfermó mientras él no confrontó su pecado, mientras él no enfrentó su pecado, mientras el profeta Natán no fue a hablar con él y lo confrontó con su pecado. Dice que él internamente, sus líquidos se empezó a enfermar y se empezó a secar por dentro. Los líquidos corporales empezaron a faltar. Tenía una enfermedad terrible, tremenda, por ocultar, por encubrir su pecado. Esta declaración de David, para que anote la cita, es Salmo 32, 3 y 4. Anótela. Ahora, la segunda manera que tratamos de camuflar nuestro pecado es tratar de justificarnos a nosotros mismos. Es tratar de justificarnos a nosotros mismos. Siempre la culpa la tiene alguien más. Y esto también pasó en el huerto de Edén, que hizo Adán. Adán le culpó a la mujer y disculpó al Dios mismo. La mujer que tú me diste, Dios. La mujer, ella me hizo pecar. Tú me hiciste una mujer imperfecta, en otras palabras, acusando directamente a Dios. La gente trata de justificar su pecado porque creen que tienen una razón muy válida para justificarla. No, si yo pequé, porque es una razón muy válida que me llevó a este pecado, o que son víctimas de un poder ajeno a ellos. No, si no fue culpa mía, fue algo externo que pasó. Algunos le llaman hoy día, nuestra cultura le llama enfermedad. A muchas acciones de pecado le llaman así, le llaman enfermedad.
La mente humana es tremendamente creativa para justificarse a sí misma. Y una tercera manera que ignoramos nuestro pecado, de tratarlo de cubrirlo, es a veces tratamos de justificarnos como que somos víctimas. Somos víctimas o que también somos realmente ignorantes. No, yo lo hice por ignorancia. En otras palabras, podemos pecar en ignorancia absoluta y somos tan a veces ignorantes en términos de la ley de Dios que pecamos. Pecamos a veces a pesar del conocimiento, a pesar de la madurez que podamos tener en Dios. Pecamos por ignorancia, por omitir la ley de Dios. Debemos orar como el salmista ora ahí en el Salmo 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí en el Salmo 19:12, anote ese salmo y léalo después. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice ahí clamando el samita. Hay cosas que pasan en nuestra vida que ni siquiera somos conscientes. Hay cosas a veces predeterminadas en nuestro interior que no nos damos ni cuenta. ¿Y sabe qué? Somos tan insensibles a veces a nuestro propio pecado que lo encubrimos de una manera tal que no lo vemos, pero sí vemos el pecado, la manera, la conducta del otro, del hermano o de la hermana, somos capaces de ver, pero no vemos nuestro propio. Hemos perdido sensibilidad para ver nuestros propios errores. Jesús tiene algo que decirnos esta mañana respecto a eso. En Mateo capítulo 7, 4, 5 dice, o cómo dirás a tu hermano, dice, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo, le dice Jesús, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa eso? Que mi pecado a veces crea tanta insensibilidad en mí que no me deja ver y puedo juzgar fácilmente a mi hermano. Eso quiere decir que perdemos sensibilidad cuando el pecado ha cegado y no nos vemos a nosotros mismos hacia adentro. El pecado es muy engañoso. Hoy se está volviendo el pecado como prácticamente un patrón de vida y esa manera de vivir es peligrosa. ¿Por qué el pecado? Usted sabe y yo sabemos que el pecado es condenación eterna. Bueno, vamos a ver algunas preguntas con respecto al pecado. Número uno, ¿qué es el pecado? Para entenderlo en su esencia, ¿qué es el pecado? Número uno, pregunta número uno, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 señala, el pecado es infracción de la ley de Dios. Ahí está, anote eso. Y después lo puede leer en Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley de Dios. Cualquier pecado es la violación de la ley de Dios. Ahí está. Ahora, la demanda central de la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la demanda central de la ley de Dios? Si decimos que el pecado es la violación de cualquier infracción de la ley de Dios, ¿cuál es la demanda de esta ley? ¿Y qué dice Jesucristo el Señor respecto a eso? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí cuando dice corazón, dice alma, voluntad, conciencia clara, conciencia pura, conciencia limpia, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande. Y el segundo dice que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La cúspide, escuche bien esto que voy a decir. La cúspide de todo pecado es violar estos dos mandamientos. Sí, la cúspide de todo, dice, la cúspide de
de todo pecado es violar estos dos mandamientos: no amar a Dios, no amar a Cristo. Y Cristo dijo: vendrá el Espíritu Santo y convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo va a convencer de todo pecado. ¿Cuál es el pecado entonces? No amar a Dios, no amar a Cristo. No amar a Dios, no amar a Cristo. En 1 Corintios 16:22 señala: el que no ama al Señor Jesucristo sea prácticamente anatema. Dice así, así lo dice. La cúspide del pecado entonces, ¿cuál es? Es la falta de amor a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y eso a su vez produce un orgullo en nosotros. Lo que Pablo está escribiendo son actitudes que lo están acusando, y dice: doy testimonio de mi conciencia da testimonio que he vivido una vida en santidad, en integridad. Fíjese que Pablo escribe, usted puede leer todo el capítulo 7 de Romanos, del 5 a 7, hay unos versículos que hablan ahí que Pablo, que por la ley, dice, la ley le enseñó a él el pecado. Él no conocía la codicia, dice, y por la ley conocí lo que es la codicia. Y cada vez parece que conozco más el mandamiento, más codicio, más. Dice: encuentro una ley en mis miembros que se revela contra la ley del Señor. Dice, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. La ley no lo puede ayudar a salir del pecado. Se lo declara: no codiciarás, no robarás, dice el mandamiento. Pero la ley no lo va a ayudar. El que lo va a ayudar a limpiar es el Señor Jesucristo. En Romanos 1:33 dice: los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice: los que están en ese estado de pecado no solo las hacen, sino también que están aplaudiendo a los que practican. Cuidado con eso. Fíjese que nosotros podemos decir: no, yo no estoy pecando, pero usted está aplaudiendo a la gente, a sus amigos, a sus colegas de trabajo, se encuentra aplaudiendo lo que ellos hacen. No se meta en eso. No se meta en eso. No nos metamos en eso para aplaudir a los que están haciendo y practicando el pecado. Ya salimos nosotros de eso, pero no lo aplaudamos. Nuestra cultura hoy refleja una tremenda pasión por el pecado. La pasión ahora es legítima. Nadie parece estorbarla. Nadie. No hay nadie. En todo es permitido. Esto es más visible en los medios masivos de comunicación. Quiero compartir algo con ustedes respecto a esto esta mañana. Ellos, dice, se han convertido en los voceros del pecado más bajo que el hombre pueda llegar. Hay canales de televisión, de música, que incitan a todos, a toda forma de pecado, a toda forma de violencia, a todo tipo de sexo, a todo tipo de drogas, a todo tipo de violencia, para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En uno de estos canales, le voy a contar esta mañana, que se emitió un programa hace tiempo atrás sobre qué es lo que dijeron y llamaron a un montón de artistas. Entre ellos habían cantantes rock, cantantes rap y otros cantantes de la era moderna, para que pudieran participar en un foro acerca de qué eran los pecados, los famosos pecados veniales. Y empezaron a dialogar entre ellos y racionalizaron el pecado desde el punto de vista humanista, y dijeron que no era malo, que hay conductas que no se pueden evitar dentro del ser humano. No había nada que ofender a nadie, dice, menos a Dios, ya que Dios no existe. Ahora, ¿cómo estaba diseñado este programa? Se lo voy a contar así rapidito. Dice, estaba diseñado hacia el enfoque de los pecados mortales o los pecados veniales. ¿Y cuáles son estos pecados mortales y los pecados veniales? Bueno, si usted viene de un trasfondo católico romano, me lo va a entender mucho mejor.
Estos son los 7 pecados veniales o mortales. Es una lista que están así, no están así en la palabra de Dios nombrados, pero en la época, escuche bien esto, en la época medieval, algunos teólogos reunieron una lista de estos pecados y le llamaron los pecados veniales, mortales o capitales, que dicen muchos. Y estos teólogos medievales pensaban que estos pecados yacían en la vida de los hombres. ¿Y cuáles son estos 7 pecados mortales? Primero, la lujuria. Segundo, la gula o la glotonería. Tercero, la avaricia. Cuarto, la pereza. Quinto, la ira. Sexto, la envidia. Y séptimo, el orgullo. Entonces, ese era el foro de la conversación. Pero ninguno, hermano, ninguno de estos que actuaron ahí dijeron que estos pecados eran mortales en la vida del ser humano. Le voy a decir algo, y lo tengo más o menos anotado. Una actriz, que no la conozco, pero se llamaba Christy Allez, le preguntaron sobre el orgullo. Entonces ella dijo, no creo que el orgullo sea un pecado. No, no, yo creo que no, dijo. Es algo que un idiota inventó. Un líder rapero de música rapera dijo con respecto a la ira, con respecto al enojo, el enojo no es malo. El enojo es necesario que nosotros expresemos en las canciones nuestro enojo, nuestra ira. Y por eso nosotros hemos sacado esta canción que dice mata al policía. Y hemos tenido problemas en Estados Unidos con los policías porque nosotros cantamos mata al policía, descargamos nuestra ira, nuestro odio. Cuando le preguntaron a un líder rock que respecto a la lujuria, ¿qué piensas tú acerca de la lujuria? Yo me metí a esta banda rock para poder practicar la lujuria con todas las jovencitas que están en primera fila. Por eso, la lujuria no es mala. Cuando otro cantante rock le preguntaron, ¿y qué opinas tú del pecado de la gula, de la glotonería? La gula es mi novia. La glotonería es mi novia. Así es, se pudieron expresar ellos. La psicología, habían psicólogos ahí en ese programa y decía, algunos de la psicología dijeron lo siguiente. La psicología dice, no podemos estar etiquetando a la gente como pecadores. ¿Por qué? Porque va a echar a perder su autoestima. Uno de los directores del programa dijo de los 7 pecados veniales. Estos pecados no son actos malos, sino son solo impulsos que pueden ser molestos, pero también estos pecados a la gente le puede traer placer. No son malos. Dicen lo que puede ser pecado, lo que realmente llega a la conclusión de este programa, lo que realmente es pecado es lo que daña al ego. Eso es pecado, lo que daña el ego. Así de perversa se ha vuelto nuestra cultura. La gente ama su pecado y van a ir al extremo cada día más para racionalizarlo y justificarlo. Usted no puede llegar a la salvación a menos que entienda qué es el pecado. El pecado, como dijimos recién, es toda infracción a la ley de Dios. Este modo de pensar es engañoso y lo lleva al hombre a la destrucción total. Esta manera de pensar ha invadido a muchos hoy día cristianos, lamentablemente. Las iglesias livianas han hoy día, muchos dicen, no, si no es tan malo pecar, no es tan malo pensar así, de actuar de esta manera. No, 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 si Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia. No, no, si no es tan malo.
La palabra de Dios dice, llegará el tiempo, y llegó el tiempo, y lo pasó Jerusalén y Judá por el profeta Isaías, Jeremías. Dijeron, a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo en nuestra cultura hoy. Juegan, iglesias hoy día hacen cursos de autoestima. Escuche esto. Hay iglesias que hacen juegos de autoestima y están elevando el ego de las personas. Si usted habla en contra de eso, a usted lo van a tildar de anatema. La exposición constante. La exposición constante a la palabra de Dios es lo único que pondrá a usted en perspectiva de la moral divina, la única. Lo único que nos puede saturar a nosotros, ayudar, saturar, llenar de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Eso es una pequeña definición para que vayamos entendiendo qué es el pecado. Segundo, la pregunta es, ¿cuál es el pecado más serio? ¿Cuál es el pecado más serio? Anótelo eso. ¿Cuál es el pecado más serio? Los pecados más serios son los pecados de la mente. Jesús dijo, lo que hay en el corazón, o sea, lo que hay en la mente es lo que el hombre habla de su boca. Fíjese que a pesar de todo, los teólogos medievales lo dijeron en forma correcta sobre estos pecados, sobre lo que nombraron ellos. En esta lista de pecados nombraron la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, el orgullo. Pero ellos los tomaron con que eran actitudes. No, estos pecados, estos son de la mente. Cuidado con eso. Todos estos pecados en esta lista y muchos más son pecados de la mente. Escuche bien a continuación lo que voy a decir. Los pecados de la mente atacan como nunca a nuestra conciencia. Los pecados de la mente van a atacar siempre a la conciencia. La conciencia es el único freno que tenemos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un hermano puede ser un freno para usted, porque tendrá cuidado cuando usted se encuentra con un hermano y tendrá cuidado de hablar con el hermano y se va a cuidar de hablar, se va a cuidar su conducta externa, la va a cuidar mucho porque está frente a un hermano y su conciencia le va a frenar. Cuidado con el hermano, que no se le vaya a salir una palabra grosera al hermano para que no lo juzgue y no lo condene. Y el otro va a hacer lo mismo. Usted va a tener una conducta diferente frente a una mujer, si es varón. Usted va a tener una conducta diferente frente a un niño, va a exteriorizar como compasión, como cariño al niño. Ese tipo de pecados se llaman pecados de acción, que están afuera, que son externos, que son pecados llamados, anótelo eso, pecados de acción. El único freno que usted tiene para los pecados de la mente, el único freno que tiene para los pecados de la mente es su conciencia. Es su conciencia. Y si su conciencia está limpia, será un freno. Si su conciencia ha sido atacado por estos pecados de la mente y ha corrompido la conciencia queda adormecida y se produce un tremendo problema interno en la persona. Debe meter a su mente la palabra de Dios constante y permanentemente para que su conciencia opere a máxima potencia. Si usted no lee la palabra, si no la escudriña, su conciencia no va a actuar a máxima potencia. Su conciencia debe ser sensible a los pecados. Escuche bien esto. Su conciencia debe ser sensible a los pecados de su mente, para que usted pueda disfrutar lo que Pablo dijo, testimonio de mi conciencia. Mi conciencia yo la presento ante ustedes, mis hermanos, que vivo ante Dios en una vida de santidad, integridad y piadosa. Usted debe enfrentar los pecados de su mente. Solo Dios y usted sabe lo que hay en su mente. Usted en Corintios dice,
En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, el espíritu de Dios. ¿Quién lo sabe? Nadie, solamente el espíritu de Dios. Muchas personas que no hacen incluso obras malas, hacen obras buenas, exteriorizan obras buenas y todo el mundo los reconoce por sus obras, pero tienen una mente llena de pecado. En su mente está el problema, no en las acciones externas. Y voy a poner un ejemplo. Un hombre, por ejemplo, se abstiene de adulterar y de fornicar porque sabe que si adultera y fornica le va a traer consecuencias, le va a traer problemas externos. Pero muchas veces, escuche bien lo que voy a decir a continuación, vaya anotando esto. Muchas veces hay fantasías en su mente pecaminosas porque cree que nadie va a descubrir sus fantasías pecaminosas. En realidad, el pecado que él entretiene en su mente, escucha bien, en realidad, el pecado que él entretiene en su mente puede ser 1000 veces más malo que otra cosa que podría llegar a ser delante de otros. Las escrituras dicen y señalan lo siguiente, que la culpabilidad es igual delante de Dios, como si realmente actuara. Esa es la razón que su conciencia es tan demandante. Escuche bien esto lo que voy a decir. Satisfacer pecados de la mente puede ser un ataque a su conciencia de forma directa. Los que tienen y conservan pensamientos impuros no pueden tener una conciencia limpia. Cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia está contaminada. Fíjese que en Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, para los incrédulos. Escuche bien. Nada le es puro, porque hasta su mente y su conciencia, dice, su mente y su conciencia están corrompidas. Lo señala la palabra de Dios esta mañana en Tito 1:15. Búsquelo después, léalo con calma. En este pecado de la mente no se necesita nada. Escuche bien esto. En este pecado de la mente no se necesita nada, ni a nadie, ni ningún lugar especial, ni a nadie. Usted está solo. Usted está solo. Puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cuando usted piensa cultivar pensamientos pecaminosos en su mente, es difícil escapar, e incluso es más fácil escapar de pecados externos que pecados que se van cultivando, que se van formando en nuestra mente. Usted piensa que está bien porque está fuera. Y todo el mundo piensa que usted es una persona cristiana súper consagrada al Señor, pero nadie sabe lo que está en su mente, nadie sabe lo que está cultivando, lo que está guardando, nadie sabe los pensamientos de su mente, qué tipo de pensamiento está guardando, está atesorando dentro de su mente externamente. Usted tiene una apariencia de buen hombre, de buena mujer cristiana, de buen cristiano, pero nadie sabe lo que hay dentro de su mente, nadie sabe lo que está dentro de la mente mía. La realidad que a veces está peor por dentro porque no es un pecado que se exterioriza, sino es algo que está en nuestra mente. Está cultivando la mente en las emociones, el deseo, la memoria, la imaginación y alimentando pensamientos de pecado. Escuché y grabé esto, hermano, lo anoté y lo encontré, creo que es importante, que concuerda con el mensaje esta mañana. Dice, siembre usted un pensamiento, coseche un acto. Siembre usted un acto, coseche un hábito. Siembre un hábito, coseche una vida. Siembre una vida,
coseche un destino. De nosotros depende. Si yo estoy en mi mente guardando pensamiento y teniendo pensamiento constante y permanente de estilo y forma de pecado, voy a cosechar eso. Por eso es bueno oír primeramente la palabra de Dios para alimentar constante y permanentemente, mi hermano, el corazón, llenarlo con la palabra. Hay gente que puede ir de iglesia en iglesia, de tumbo en tumbo, iglesia en iglesia, y nunca están satisfechas, se van a otra iglesia, vuelven para allá, vuelven a otra iglesia. ¿Y por qué? Pero el problema es el que nunca han sido confrontados, no han confrontado el pecado que tienen en su mente. Nunca lo han confesado, lo guardan, lo atesoran. Esas cosas internas pueden estar ahí, escuche bien, pueden estar ahí por años y en algún momento se van a manifestar, en algún momento se van a manifestar. Nunca nadie cae en adulterio, escuche bien esto, nunca nadie cae en adulterio ante su corazón, antes porque fue moldeado por años por un pensamiento de fantasía y en algún momento de su vida se va a manifestar. El adulterio no viene así, ya, hoy día voy a adulterar. No, es un pensamiento que usted alimentó en su mente, que yo alimenté y algún día se va a manifestar. El corazón de un ladrón, por ejemplo, está inclinado mucho antes que llegue a robar por su codicia. Antes que llegue a robar, ya su corazón está inclinado a robar mucho antes que ejecute el hecho por su codicia. Todo pecado que es incubado primeramente en la mente trae consecuencias. No diga, como dice el libro de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es seducido por sus propias concupiscencias. Y cuando engendra el pecado, el día de mañana este va a dar a luz y como consecuencia trae la muerte. Ahí está, el libro de Santiago, capítulo 1. Lo puede leer después. Cristo reprendió a los fariseos. ¿Por qué? Celebraban la ley ceremonial externa. Fíjese, hermano, que la ley ceremonial externa que hacían los fariseos era de un ritual y eran reconocidos en la ciudad por la gente de una manera tremenda cómo celebraban el ritual religioso externo. Y Jesús los conocía. Jesús los conocía. ¿Y sabe lo que él le dice? Ustedes están más preocupados para parecer justo ante la gente, pero la parte moral interna de ustedes está en pecado. Y Jesús le dice por allá en Mateo capítulo 23, escuche bien esto, al 27 que lo puede leer, ay de ustedes, ¿cómo los llama Jesús? Escriba y fariseos hipócritas. ¿Qué? Así les llama. Dice, porque limpian lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, para que también puedas adorar a Dios. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda clase de inmundicia. ¿Está escuchando eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús les dijo eso? Si eran tan rigurosos y eran reconocidos por sus fiestas rituales de ceremonia religiosa y lo hacían tan bien, tan ordenado, ¿por qué entonces Jesús les dice eso? ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que? Anote eso. Los pensamientos de los fariseos decían que los pensamientos no tenían ninguna influencia en la vida espiritual. Ahí está. Que los pensamientos no tenían ninguna influencia espiritual. Lo que importaba eran las acciones.
Ellos podían pensar lo que quisieran. Podían pensar todo lo que eran pensamientos de la mente. Y eso no influía en la vida espiritual. ¿Y sabe qué? Muchas veces como cristianos pensamos lo mismo nosotros. Mostramos, exteriorizamos una presencia de santidad y de conocimiento y de super espiritualidad externa. Total, nadie sabe lo que yo pienso. Nadie sabe, nadie me ve, como decía recién. Cuando usted está solo, en cualquier lugar, en su trabajo, usted puede mirar a alguien, a una dama y desearla, a un varón, desearlo, si es mujer. Nadie se va a dar cuenta. Pero usted es una excelente dama, es un excelente varón concentrado en las cosas del Señor. Externamente proyecta una excelente imagen de consagrado, pero la mente nadie lo conoce. La conoce su conciencia y la conoce Dios. Jesús les dijo lo siguiente. Ustedes escucharon por allá en Mateo 5, 21, 22, les dice, ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Escuche bien estas palabras de Jesús esta mañana. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje, escuche bien esto, que se enoje contra su hermano, dice Jesús esto, será culpable de juicio. ¿Se ha enojado usted con su hermano? A lo mejor el hermano no lo ha notado porque usted está enojado aquí adentro. Aquí adentro tiene el pecado. Aquí adentro en su mente está enojado con su hermano y nadie lo ha notado. Ni su esposa se ha dado cuenta. Pero usted tiene algo, una ira contra su hermano. Lo tiene metido dentro de su mente y nadie se da cuenta. Incluso usted es capaz de abrazar al hermano y saludarlo. Pero está enojado en su mente contra él. El Señor le dice, serás culpable de juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano, este hermano es un necio. Este hermano es un necio, este hermano. Será culpable también ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano, ¿sabes qué, hermano? Tú eres un engreído, eres un vanidoso, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le parece, hermano? ¿A dónde está apuntando Jesús? A lo que hay aquí en la mente. Oyeron fue que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué dice Jesús? No cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya adulteró con ella en su mente. Cualquiera que mira a una mujer le va directo a los hombres. ¿Por qué? Porque los fariseos miraban a las mujeres y las codiciaban. Pero hacían unos rituales espectacular y proyectaban exteriormente una imagen, pero estaban por dentro, dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, son respetados, van por las plazas y la gente le hacía reverencia, maestro, rabí. Y Jesús le dice, por dentro están llenos de inmundicia. ¿A qué se refiere eso? Por sus pensamientos. Y muchos de nosotros tenemos este tipo de pensamiento que nadie lo nota, nadie lo ve, nadie se da cuenta, ni siquiera, pero proyectamos una buena imagen como cristianos. Entonces, cultivar pecados de la mente no solo lleva a quitar el lugar de adoración, escuche bien esto, que es muy importante. Cuando fuimos salvos, para que fuéramos verdaderos adoradores, porque Jesús, acuérdese que dijo, el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad. Para eso fue llamado usted. Pecar con nuestra mente. Pecar, tener ese tipo de pensamiento, mirar a una mujer para codiciarla y decir, no, si eso no tiene nada, total, yo soy fiel a mi esposa y no la he engañado, no me ha acostado con otra mujer, nada. Pero Jesús dice esta mañana que si tú la miras y la deseas, pecaste. No, pero no es pecado, no es llegar a la acción, pero estamos hablando del pecado de la mente. El Señor está hablando del pecado de la mente, del pecado de tu conciencia, del pecado de tu voluntad, del pecado de mi corazón. Eso el Señor nos está enseñando esta mañana. ¿Y qué dice?
Pecar con nuestra mente es profanar el santuario mismo, donde nuestra mejor y más elevada oración debe estar llevándose a cabo. Es pecar contra el santuario mismo. ¿Entendió eso? Entonces cultivar pecados en la mente no solo lleva a quitar el lugar de la adoración para lo cual fue creada. A veces confesar alguna falta no significa nada. Decir, Señor, y aquí estoy, hermano, pastor, perdóneme, pequé contra el Señor. Pero el pecado de la mente nunca a veces son confesados. Son los pecados que oscurecen el alma, dañan la virtud y operan contra la conciencia misma. Proverbio 4:23 señala, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más allá de la conciencia, Dios conoce nuestros corazones. Hechos 15:8 está relatando, y Dios conoce los corazones. Primera de Juan 3:20 está relatando, mayor que nuestro corazón es Dios. Dice Primera de Juan 3:20, Dios sabe si tenemos un corazón lleno de lujuria, lleno de avaricia, lleno de enojo, lleno de orgullo, pensamientos que se cultivan dentro de nuestras mentes. Salmos 44:21 dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Lucas 16:15 dice, más Dios conoce sus corazones, porque dice, escuche bien la palabra de Jesús esta mañana, porque lo que para los hombres es y lo tienen por sublime delante de Dios, eso es abominación, dice. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Proverbio 23:7 dice, por lo cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Anote esos textos, Proverbio 23:7, para que los vea, relacionados con la mente. ¿Qué otro más? En su corazón planea continuamente, en su mente. ¿Qué es lo que dice Proverbios 27:19? Dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Anote ese Proverbio 27:19. La conducta externa no dice nada de usted. ¿Escuchó eso? La conducta externa no dice nada de usted. El corazón va a reflejar lo que usted es. Lo que hay en su mente va a reflejar lo que usted es. Los pensamientos de su corazón son conocidos por Dios y por su conciencia. Entre más cultivo mi mente con las palabras de Dios, más tendré una conciencia pura, limpia. Los amigos de Job, ¿se acuerdan los amigos de Job? Lo trataron de acusar por todos lados, y no pudieron encontrarle ningún defecto a Job. Pero Sofar llegó diciéndole y le empieza a hablar de una analogía de que los malos tienen la mente sucia. Lo empezó a acusar a Job como que tenía una conciencia sucia y le nombra unas palabras ahí en Job capítulo 20 versículos 12 y 13. Le dice, ellos disfrutan del dulce sabor de la maldad. Aquí en la mente le dice Sofar. Dice, dejando que se deshiciera bajo su lengua, lo saborearon dejándole mucho tiempo en la boca. ¿Qué quiere decir eso? Sofar a Job le está diciendo realmente, le está diciendo que es impío por dentro. Lo está acusando Job. No lo ven, dice, ni lo oyen. Es sucio por dentro. Los pensamientos malos son como dulces. Como dulces, sí, pero para los malos, no para Job. Para nosotros muchas veces puede ser un pensamiento que tenga ahí acumulado, es como un dulce, dice, que lo tengo ahí, le dan una gran satisfacción, sus iniquidades imaginarias, saborean sus fantasías malas, disfrutan como un bocado de dulzura debajo de su lengua, pero le juzgaron mal a Job, le juzgaron muy mal a Job, porque Job se había guardado cuidadosamente sobre todo eso, sobre todo en su mente. Job siempre fue llamado, dice el varón, pero no hay hombre justo como Job. Dios lo llama de esa manera. Y Job 31:1, anote ese versículo, Job dice con sus propias palabras, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Mire lo que dijo Job.
hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿No ve Dios todo lo que hago? Y cada paso que doy, Él me lo ve. Job tenía claro que estaba delante de la presencia de Dios. Y mire, escuche bien esto. En Job era su vida tan íntegra con sus pensamientos a Dios. Dice que después del banquete, él tenía 10 hijos. Y él oraba por sus hijos, él intercedía por sus hijos. Y Job capítulo 1, versículo 5 dice que él hizo sacrificio por sus 10 hijos y dijo, no vaya a ser cosa que ellos hayan blasfemado en su corazón, en su mente contra Dios. Hizo sacrificio hasta por los pensamientos de sus hijos. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿ha orado usted por sus hijos, por los pensamientos de sus hijos? Señor, oro por mis hijos, no vaya a tener un pensamiento malo contra ti y blasfeme contra ti en su mente. Job lo hizo. Usted puede leer Job 1:5 y ahí está señalado en la palabra que él era tan íntegro a Dios que llegaba a orar hasta por los pensamientos de sus hijos que hayan blasfemado contra Dios. La mente. Usted debe enfrentar su vida con pensamiento. Quiero terminar con 3 maneras en que la mente se involucra en pecado. Número 1, anótelo, pecados de memoria. Pecados de memoria. La mente se involucra. ¿Y qué son los pecados de memoria? Son aquellos que traemos a nuestra memoria, son del pasado, pero permitimos traerlos de nuevo a nuestra memoria. Hay un testimonio de un joven homosexual que Dios lo cambió y lo transformó. Y dice que él ya no era tentado por amantes que tenían sus círculos, ya él se apartó de todo eso. Pero con qué él dice que lo que le venía, la lucha más grande era los pensamientos del pasado. Le traía una tentación incesante. Su memoria que reciclaba todas las relaciones ilícitas de su pasado, memoria tan vívida, tan incrustada en su cerebro, que él pensaba algunas veces que nunca podría vencerlas. Hasta que un día, en su amor y misericordia, Dios las venció y su mente fue transformada. El pecado tiene una manera de grabarse a sí mismo en nuestras memorias con sensaciones vívidas que no podemos sacudirnos. Hay jóvenes que van a los cines con una pantalla grande y ven relaciones ilícitas sexuales. Esas imágenes van a quedar grabadas en su mente por el resto de sus vidas. A algunas personas les encanta traer a memoria, escuche bien lo que voy a decir a propósito. A algunas personas les encanta traer a memoria aquel momento en que se enojaron, que se vengaron en contra de alguien que odiaban. Les encanta traer a memoria esos momentos. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo, y le gané. Eso es pecado ante los ojos de Dios. O el momento que mintieron y se salieron con la suya. Traen a memoria esos momentos. O disfrutan el momento cuando mintieron allí en su declaración de impuestos. Todo tipo de tentaciones viene de la memoria y Satanás va a tratar de rezarlo, de meterlo a la basura, como dice, de su pasado. Una vez que usted implanta una imagen en su mente, no la puede quitar de ahí. Va a costarla. Trae pecados, memoria. Entonces, una manera que pecamos a través de la mente es acordarnos del pecado pasado. Segundo, pecados de planeación. La mente comienza a tener un deseo pecaminoso, hace que gire un deseo en la imaginación y desarrolla la fantasía completa y planea, trama el pecado predeterminado y va buscando situaciones, lo planea, lo trama, el pecado en la mente. Tercero y último, el pecado imaginario. Pecados, imaginarse pecados. Cometer adulterio en el corazón, lo vimos.
cometer adulterio en el corazón, imaginarse que uno puede estar con cualquier persona. Usted está cometiendo un adulterio en su mente. Saque ese pensamiento de su mente, porque está pecando delante de Dios. Codiciar en la mente, tener cosas, desearlas, es un pecado de codicia. No estar satisfecho con lo que usted tiene en su vida. Usted dice, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. Pero usted en su mente tiene un pensamiento de insatisfacción, no es feliz con lo que tiene. Hay una insatisfacción. Usted solo lo sabe. Yo solo lo sé, lo que está dentro de mi mente. Estar soñando con estar casado con alguien más. Este es un pensamiento de imaginación que pecan muchos. Y dice, me gustaría estar casado con este hombre. Este hombre debería ser. Usted está casada y está pensando, me gustaría estar casada con este hombre. Me gustaría estar casado con esta mujer. Ya está casado y está pensando, me gustaría. Usted está alimentando pensamiento en su mente. Pensamiento de imaginación. Uno se cree a veces en la mente, se cree que es un rey. ¿Cómo están, chicas? Yo soy el hombre de las mujeres aquí. ¿Qué se cree, hermano? Está pecando con su mente, se está imaginando cosas, está soñando con estar casado con alguien más, estar pensando en un lujo, estar satisfaciendo en una glotonería, en una vida imaginaria. Me gustaría comer esto, me gustaría comer este otro. Espíritu de glotonería, de gula, échelo fuera. Es un pecado de la mente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Millones de personas viven así en esta fantasía de pecado. ¿Sabe qué? La confesión positiva de esta religión, de este movimiento, piensa positivo. Creo que eso, desear un Rolls Royce, desear un Mercedes, desear una casa y cree que Dios te la va a dar, imagínate, ese es un pecado de fantasía, hermano. Ese es un pecado de no piadoso, no de redención, no virtuoso, no de fe. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué va a hacer con el pecado de su mente? ¿Va a seguir deseando a otras mujeres que no sea su esposa? ¿Va a guardar ese pensamiento? ¿Lo va a seguir guardando? ¿Va a seguir codiciando en su mente? ¿Va a seguir con pecado de imaginación? Esta mañana Dios ha hablado. Dios nos ha instruido por medio de su palabra. Deseche en el nombre de Jesús. Le he contado experiencia de hombres que han vencido estos pensamientos y hoy son personas totalmente libres. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice a esta hora de la mañana. Oh, Yahweh, mi alma te bendice. Gracias por tu palabra y tu consejo, Señor, y que nuestra conciencia puede estar, como dijo Pablo, mi conciencia determina que la limpieza de mi alma, y yo he sido delante del mundo y delante de ustedes, hermano, y me he determinado con una conciencia limpia. Mi conciencia, no necesito cartas de recomendación, no necesito que alguien me recomiende. Mi conciencia delante de Dios está limpia. Mi alma te alaba, Yahweh. Mi alma te bendice, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor. Yo ruego por ellos para que todos tengamos una conciencia y una mente limpia, no mirar con malos ojos, Señor. Lo que hay en la mente, echarlo fuera en el nombre de Jesús, para tener, como dice tu palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, porque necesitamos vivir en una mente transformada, en una mente limpia, libre de todo pecado, de todo pensamiento perverso, Señor. Oh, Señor, bendice el corazón, nuestros corazones, Señor, para estar
ante ti limpios, Yahweh. Señor, yo te doy gracias esta mañana y mi alma reposa en ti, Yahweh. Mi alma reposa en ti, Jesús. Mi alma reposa en ti, Jesucristo de Nazaret. Ushalama, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice a esta hora de la mañana. Derramo mi corazón delante de tu misma presencia, Yahweh. Aleluya, aleluya. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor, para mantener nuestras mentes limpias, libres de toda atadura de pecado, Señor. Límpianos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén.